Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues gracias por su asistencia puntual. Vamos a iniciar la sesión. ¿Sale? Ya es nuestra última sesión. Ya vamos a, pues, abordar ya todas las dudas que tengan, ya de cualquier aspecto. Entonces, pues los invito a que si tienen alguna situación que quieran comentar, pues lo pueden hacer hoy porque pues es nuestra última sesión. Hoy voy a terminar, bueno, voy a dar, vamos a explicar un poquito los contenidos relacionados con el proyecto integrador. Y bueno, vamos a dar ya a finalizar con la rúbrica del foro para que pues tengan en cuenta los aspectos que se van a evaluar y pues ya cerraríamos la sesión, ¿de acuerdo? Entonces pues vamos a dar inicio. En esta sesión vamos a dar algunas, bueno, ya las dimos, pero las voy a volver a comentar, algunas indicaciones para que se preparen para el cierre de módulo. Vamos a terminar el contenido del proyecto integrador y vamos a enfocarnos un poquito en el foro de integración, aunque ya mencionamos en la sesión pasada las características de este foro, pues bueno, vamos a concluirlo también, ¿sale? Muy bien. Para los que no han revisado la sesión pasada, ya mencionamos que es importante pues prepararse para el cierre. Recuerden que este domingo 17 de agosto pues damos por terminado el módulo. Recuerden que el módulo, la plataforma más bien, tiene un cierre a las 23:55, ¿verdad? Que son las 11 de la noche, casi las 12 de la noche. Entonces consideren sus tiempos, eh, revisen que los links sean, el link del video de su proyecto integrador sea el adecuado y que tenga todos los permisos para poder ser evaluado. Entonces, pues tómense su tiempo, ¿no? No lo hagan hasta el último momento porque, pues, por alguna situación pudiese pasar algún evento que pues dificultara la entrega del proyecto y esto sería pues una problemática para la evaluación, ¿sale? Entonces, pues recuerden hacerlo con el mayor tiempo posible. Ahorita tengo muy pocas entregas, creo han entregado 4, sí, creo sí, 4, tengo 4 apenas entregas de proyecto integrador, entonces pues los invito a hacerlo con tiempo, consideren que ya es viernes, entonces consideren hacerlo con un buen tiempo para que no eh, tengamos alguna problemática, ya que no va a haber extensiones. Entonces, ese es uno de los detalles más importantes. También recuerden que les sugerí, que les pedí que revisaran sus actividades evaluadas anteriores. Entonces, es importante que ustedes revisen y que estén de acuerdo con su evaluación, porque ya posteriormente ya iniciando la evaluación para el proyecto integrador, pues ya es difícil revisar actividades pasadas. Entonces, pues por favor, si tienen algún comentario, háganmelo saber antes de que cierre el módulo. Y no olviden su autoevaluación. Esta es una actividad exclusiva del módulo 4, de la semana 4, perdón. Entonces, pues los invito a responderla. Igualmente, pues se cerrará con la semana el domingo 17 para que lo consideren. ¿Sale? Muy bien, entonces voy a abordar un poquito la parte del contenido. Ya la sesión pasada, pues ya comentamos las características del foro, del proyecto integrador, perdón, y ya mencionamos que pues va a ser un video. Recuerden que tiene ciertas características que es importante eh, considerar y que se deben de integrar dentro del video para que pueda ser evaluado. Hay pues 3 condiciones básicas para que su video pueda ser evaluado. En primera, que sea un video. Esa es la principal característica, es decir, que el producto que sea entregado sea lo que se está solicitando. La primera característica es que aparezcan a cuadro. Si no aparecen a cuadro, pues no se podría evaluar su video porque es una de las condiciones para poder evaluarlo. Y tercera, que se escuche su voz, que ustedes de manera verbal o de manera oral, ustedes expliquen la información. Entonces, bueno, para empezar debe de cubrir esas características y ya de ahí pues ya se revisaría el contenido.
Recuerden que tienen a la mano muchas, bueno, sí, bastantes herramientas, ya dependiendo del equipo con el que trabajen, si trabajan con computadora o trabajan con celular, pues hay varias alternativas que pueden utilizar. Utilicen la que sea de mayor facilidad para ustedes, tanto en técnica, ¿no? El uso técnico, y así como sea funcional para las características que se están pidiendo. Recuerden que pues tienen que buscar una herramienta que les dé la facilidad de salir a cuadro y de hablar para que cubran esas características. Es muy importante el link, el cuidado de los permisos del link para que se pueda evaluar el video. Muy importante, eso es muy importante para que no tengamos alguna situación de que no se puede evaluar, teniendo en cuenta de que no habrá extensiones para el proyecto integrador, ¿de acuerdo? Por eso también es importante entregarlo con mucho tiempo de anticipación. Ahorita ya las actividades que se entreguen en fin de semana, pues ya se evalúan hasta el lunes. Entonces, pues ya no hay un espacio abierto en la asignación para poderlo entregar nuevamente. Entonces es importante entregarlo con tiempo para que se evalúe con tiempo y si hay alguna situación, pues poderlo reentregar. En esta ocasión, pues ya no hay oportunidad porque ya estamos a viernes, ¿sale? Bueno, las características, recuerden del video. Bueno, aquí me voy a regresar tantito. Aquí sobre la referencia, la noticia ambiental tiene que ser lo más actual posible, no la problemática. O sea, me refiero a que puede ser una problemática ya de muchos años, ¿no? Que ya el problema ambiental de que van a describir, pues ya tenga un periodo de tiempo, prolongado. Pero la noticia traten de que sea lo más actual posible, ¿no? O sea, ya la fecha que trae su referencia, ya sea la revista o el periódico o donde vayan a consultar, sea una noticia actual. También recuerden que es importante utilizar fuentes confiables. En este caso, las fuentes, pues, no podrían ser libros o artículos científicos por la temática, pero sí pueden utilizar periódicos y revistas que traten que sean serios, para que se pueda hacer confiable la información. ¿De acuerdo? Bueno, ya voy a avanzar aquí. Los 4 van a tardar su video de 4 o 5 minutos. Recuerden que es importante cubrir el tiempo. Se pueden pasar un poquito, nada más para poder terminar de describir la información, solamente que no sea ya un tiempo exagerado, ¿no? Solamente lo pertinente para poder terminar de manera completa su video. Eso sí, no debe de durar menos de 4 minutos, dado que la información que se está manejando dentro del video, pues es una información amplia. Entonces, tardarse menos de 4 minutos, pues significa que no se está describiendo todo lo que se está solicitando. Entonces, tengan cuidado en esa parte de la extensión. Como les comentaba, es importante tener preparado un guioncito, un guión. Pueden tenerlo escrito, pueden tenerlo impreso, algo que los apoye para que ustedes se guíen. O en su defecto, pues tener el apoyo de las diapositivas, ¿no? En el video pasado de su actividad integradora 4, pues todos hicieron uso de un apoyo visual, entonces así está muy bien. El apoyo visual es muy útil para que ustedes sigan el hilo de la información y para que yo también esté siguiendo el hilo de la información tanto de manera oral como de manera escrita. Entonces, si pueden apoyarse en información escrita, estaría mucho mejor, ¿sale? Recuerden utilizar herramientas como Canva, PowerPoint, Genially, alguna de su elección. Recuerden que Canva no tiene la funcionalidad de video en celular, solamente en equipo de cómputo. Y bueno, ya pues buscarían, por eso les comentaba, la herramienta más apta de acuerdo al equipo que tengan a su disposición. Solamente pues verifiquen que puedan salir ustedes a cuadro y que también se escuche su voz. Cuiden la calidad, también es importante la calidad, tanto de la voz como de la imagen. Que no tengamos ruidos de fondo, ¿no? Cuiden que no haya mucha intervención externa para que se pueda entender y comprender bien la información.
Y bueno, es poco tiempo, de 4 o 5 minutos, que pueden aislarse un poquito, buscar un lugarcito tranquilo que les permita realizar su video, ¿de acuerdo? Muy bien, ya mencionamos las características, van a mencionar el título, van a mencionar el objetivo, van a describir los servicios ecosistémicos. Recuerden que este servicio pues va a variar de acuerdo al tipo de ecosistema que cada uno de ustedes elija. Y son 4 servicios ecosistémicos, elijan el que más se acerque a la actividad para la que se utiliza ese ecosistema. Recuerden que la parte de los procesos químicos es una, les comento, es una de las secciones que generalmente en otras generaciones más se omiten, no, luego no lo llegan a describir, pero bueno, es importante incluirlo porque es parte de las indicaciones. Entonces, si no encuentran como tal procesos químicos, recuerden que pueden describir sustancias, los nombres de sustancias que se encontrarían en alguno de estos medios, ya sea el suelo, el agua o el aire, y que estas son las que finalmente estarían produciendo el deterioro ambiental. Van a describir las acciones. Recuerden también, aquí pueden utilizar el documento que utilizaron en su actividad integradora 5 para darse una idea y no pues repetir las mismas acciones de siempre, sino para poder innovar un poquito en las acciones que se podrían realizar. Y al final, pues van a concluir ya mencionando algunas políticas o acuerdos que están relacionados. Recuerden que, como les comenté también la sesión pasada, no siempre van a encontrar como tal un acuerdo, un convenio. Puede ser que no exista como tal alguno que esté totalmente relacionado con la problemática, pero pueden encontrar algún plan, algún plan de desarrollo o algún programa de su estado que procure la disminución de esta problemática. Al final, no olviden su reflexión. La reflexión va de forma oral, va también, es parte del mismo video, entonces tiene que ser descrita de forma verbal, no escrita en el documento Word, ¿de acuerdo? Y con eso concluirían su video. Todo este contenido tiene que estar contenido dentro del mismo video, desde la parte de la presentación hasta la parte de la reflexión. Entonces, como pueden ver, pues es información considerable, entonces consideren sus tiempos. Por eso necesitan organizar la información antes de empezar a hacerlo, ¿no? Entonces van a llevar un proceso de planeación en donde elijan la información que se va a describir, y ya una vez que hayan pues organizado esta información para poderla presentar dentro del video, entonces ahora sí ya pueden generar su video para que no sea doble trabajo, ¿no? Es más fácil que primero se planee bien la información y ya después ya realizan su video ya con la información bien estructurada y organizada. Recuerden incluir las referencias, muy importante, incluir sus referencias de los recursos que hayan consultado. Yo les recomiendo que tengan una noticia central, ¿no? O sea, digámosle así, la fuente principal en donde van a obtener la mayor parte de la información de su problemática, pero también tengan algunas referencias secundarias, ¿no? Que les van a ayudar a complementar la información. Entonces, al menos sí, consideraría que al menos unas 3 fuentes bibliográficas o 3 referencias bibliográficas pudieran tener para poder, enriquecer la información. Entonces, no olviden, por favor, las referencias, muy importante. No queremos que impacte de manera negativa en la evaluación, entonces tiene que estar presente las referencias. Y muy importante, pues el link con sus respectivos permisos para poderlo revisar. ¿Sale? En esta sesión, pues vamos a abordar un poquito esta parte ya teórica que está relacionada con este proyecto integrador. La mayoría de los temas ya los hemos abordado, como les comenté la sesión pasada. Este es realmente un proyecto integrador porque estamos integrando pues prácticamente todo lo que se vio desde la semana 1 hasta la semana 3, ¿no? Las 3 primeras semanas, y ya en esta semana, que es la semana de integración, ya estaríamos integrando todo. Ya conocemos lo que son los servicios ecosistémicos, ya sabemos que hay 4 tipos y que cada uno de ellos pues va a depender de acuerdo a las características del ecosistema. Ya también conocemos
las acciones ecológicas, económicas y sociales. Ustedes saben que estos aspectos, el ecológico, el económico y el social, son los aspectos del desarrollo sustentable y que a través de estas acciones que impactan en cada uno de estos aspectos, pues podemos ayudar al mejoramiento o a la disminución más bien del daño al medio ambiente. Ya también lo conocemos y lo trabajamos en la actividad integradora 5. Ya también conocemos las políticas ambientales. Eso se trabajó en la actividad integradora 6 de la semana pasada. Entonces ya saben que estos acuerdos o estas políticas ambientales están encaminadas pues a dirigir ya las acciones de las autoridades para pues mejorar algunas situaciones ecológicas, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Todos estos temas ya los conocemos, ya solamente voy a recalcar un poquito la parte química. Ajá. Si ustedes recordarán, en la semana 1, durante la semana 1, la primera actividad que realizaron fue su reporte de experimento en donde determinaron el pH de las sustancias. ¿Ah? Si se acuerdan, dijimos que el pH de las sustancias es importante porque, bueno, es importante conocerlo porque pues va a determinar el comportamiento que tenga esta sustancia con respecto con el entorno, ¿no? Ya sea disuelta en agua, ya sea con nuestros tejidos, ¿no? Con el ambiente. Y también durante la semana 2, en la actividad integradora 3, se revisaron algunos polímeros, sobre todo del tipo de plástico, que son dañinos para el ambiente. Y ustedes investigaron todas las consecuencias, ¿no? Del uso de estos polímeros. Entonces, esos temas precisamente que se vieron en el principio están relacionados con estos procesos químicos que estarían implicados en el deterioro del medio ambiente. Entonces, voy a abordar un poquito esta parte química y para poder cerrar la parte de los contenidos del proyecto integrado. ¿De acuerdo? Entonces, este proceso de contaminación, pues es precisamente la intervención de alguna sustancia química o la ocurrencia, ¿no? Que ocurra alguna reacción química en el entorno. Finalmente, pues este proceso de contaminación está relacionado con la presencia de alguna sustancia, ya sea que se libere originalmente de las fuentes primarias, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al tráfico vehicular, a la quema de basura, a los incendios forestales, o sea, que se desprenda directamente de ahí, o que tenga alguna modificación química a lo largo del, del proceso en el entorno, y esto dé lugar a otros contaminantes que se llaman contaminantes secundarios. Pero bueno, ahorita lo vamos a ir abordando, ¿vale? Uno de los ejemplos más notorios de las reacciones químicas que están involucradas en deterioro ambiental es la lluvia ácida, ¿no? Esta es una imagen que representa la lluvia ácida. Como su nombre lo dice, aquí la lluvia ácida se caracteriza porque el agua que se precipita durante este proceso de lluvia tiene un pH ácido. ¿Ah? ¿Se acuerdan de sus actividades, de su actividad integradora 1? ¿Cuál era el pH ácido? ¿Cómo reconocemos una sustancia ácida? ¿Qué valores de pH toman las sustancias ácidas? A ver, Elizabeth, buenas tardes. Ajá. Menor de 4. Ok, sí, va por ahí, vamos cerca. Muy bien. Sí, las de que son menores de 4 sí son así. Muy bien, gracias. Sí, si se acuerdan, el pH, la escala de pH se divide en 14 números y la mitad de esa escala es 7. Entonces, el 7 vendría siendo un pH neutro, la sustancia no es ni ácida ni alcalina. Y cuando bajamos de 7 para abajo, es decir, de 6 para abajo, pues tenemos una sustancia ácida. ¿Ah? Entonces aquí la lluvia ácida, pues precisamente se caracteriza por eso, su pH baja.
El agua natural, como ya lo habíamos mencionado, tiene un pH normal de 7. Ese es su pH del agua pura. Pero el agua pura es muy difícil de tenerla, de obtenerla, dado que el agua disuelve todo por donde pasa. Entonces, todas las sustancias que se disuelven en ella, pues alterarían el pH. Entonces, la lluvia ácida se caracteriza precisamente porque baja su pH, tiene un pH ácido, menos de 7, por eso es ácido, y a partir de 6.5, 6, ya la podemos considerar como ácida, aunque puede disminuir un poquito más todavía. Entonces, la lluvia ácida se caracteriza porque se forma cuando hay emisiones gaseosas pues ya sea de industrias, ya sea del tráfico vehicular, ya sea de incendios forestales o cualquier otro fenómeno que nos libere emisiones gaseosas. Aquí tenemos el ejemplo de las emisiones industriales. Si ustedes observan, me está desprendiendo gases, ¿no? Entonces son gaseosas. Estos gases pues se van a la atmósfera. Uno de los principales gases que se liberan de estos combustibles fósiles pues son los óxidos de azufre y el dióxido de nitrógeno. Cuando estos se liberan a la atmósfera, pues llegan a la atmósfera y están entre todos los gases que forman la atmósfera y van a tener contacto con otros factores como son la humedad. Si recuerdan, en la atmósfera pues hay humedad, toda el agua que se evapora y forma las nubes en la atmósfera pues es agua, nada más que en estado gaseoso. Entonces ese vapor de agua pues tiene contacto con estos gases. Además, también dentro de la atmósfera llegan con mayor intensidad pues las radiaciones solares como la radiación UV. Cuando estos gases que se forman originalmente en la industria, que son los óxidos de azufre y de nitrógeno, están en contacto ya sea con la luz o con el agua, o sea, es decir, la humedad de la atmósfera, entonces ocurre una reacción química. Entonces aquí sí vamos a tener como tal una reacción química en donde van a intervenir tanto la humedad del agua como la luz solar. Entonces, estas reacciones químicas van a transformar estos gases en otras sustancias que se pueden considerar un poquito más peligrosas porque ya tienen características corrosivas. Se podría formar, por ejemplo, ácido sulfídrico, ácido nítrico, ácido nitroso y ácido sulfúrico, ¿no? Entonces se estarían formando puros ácidos, por eso el nombre de lluvia ácida, ¿no? Estos ácidos en concentraciones altas o en concentraciones puras, más bien, cuando son puros y no están disueltos en agua, son bastante corrosivos, son de los ácidos más fuertes que se conocen. Son bastante corrosivos y son muy peligrosos, solamente se utilizan de manera industrial porque no podríamos tenerlos en nuestras casas porque es mucho riesgo, ¿no? Pero cuando se forman en la atmósfera, están disueltos en grandes cantidades de agua, porque en la atmósfera pues hay muchísima vapor de agua, entonces hay mucha agua en la atmósfera. Al disolverse en esas cantidades tan grandes de agua, entonces la concentración de estos ácidos no es tan alta, pero finalmente sí acidifican esa agua que finalmente se va a precipitar en manera de lluvia. Entonces, cuando baja de forma de lluvia, pues entonces el agua está ligeramente, eh, el pH es más bajo de lo normal y entonces así tendríamos lluvia ácida, ¿no? Entonces, no se da solamente en los lugares industrializados, ¿no? Porque al ser gases, pues estos gases pueden viajar pues grandes distancias e incluso atravesar continentes. No es necesariamente que se forme en el lugar donde está ocurriendo el proceso de contaminación, sino que se puede formar a grandes distancias y entonces estaría afectando, pues técnicamente, buenas noches, técnicamente, pues cualquier entorno. Aquí en esta imagen, pues el entorno es natural. Cuando cae la lluvia ácida, a lo mejor los efectos no son inmediatos porque el pH es discretamente ácido, o sea, no es exageradamente ácido, es solamente un poquito más abajo de lo normal. Y entonces los efectos pueden tardar un poquito en apreciarse. Pero, por ejemplo, puede haber disminución en el follaje, ¿no? De las plantas, puede haber disminución en la longitud de las raíces, pueden empezar a secarse, ¿no? Porque ya no es
bueno el agua que están recibiendo, pueden disminuir los frutos, pueden disminuir la floración, si es que son plantas que dan flores. Es decir, hay un cambio importante en el ecosistema en general. Cuando ya es prolongado la presencia de esta lluvia ácida, por una vez, pues no pasa nada, ¿no? Pero como es un fenómeno que se está repitiendo por las mismas emisiones, entonces es un fenómeno que impacta. En un entorno urbano como nuestras ciudades, también afecta, aunque no estemos viendo vegetación o seres vivos, también va a impactar en las construcciones, por ejemplo, puede provocar el deterioro de las construcciones, de la pintura, del material con el que están hechas las construcciones, puede alterar la pintura de los autos, por ejemplo. Entonces, a largo plazo, las veces que se está repitiendo, pues va a estar causando daños en la superficie donde está cayendo porque estamos teniendo una lluvia más ácida de lo normal. Aquí aprovechando la imagen antes de que lo quite. Ven aquí, esta es una cita. Aquí tenemos la imagen. La cita es esta que está aquí abajo. Las citas son cortas y se indican inmediatamente abajo de la imagen que vayan a estar citando o abajo del párrafo si es que es un texto escrito. Aquí tenemos la cita, vean la cita como se escribe entre paréntesis y tenemos al autor. En este caso, el autor es un autor institucional, no es un autor persona, o sea, no es una persona de manera individual, sino que es una organización, por eso se llama autor institucional. Se indica la coma y se pone la fecha. En este caso, la fecha no existía, ¿no? En donde se tomó la referencia. Entonces, por eso, pues señalamos como sin fecha, ¿vale? Entonces, así citarían las imágenes, si es que van a usar imágenes en su video, es necesario la citación y al final pues se presentan las referencias. Muy bien, entonces ese es el ejemplo de lluvia ácida, es un proceso, buenas noches, es un proceso químico que estaría ocurriendo en el caso de las emisiones gaseosas, que se puede ocurrir como en la contaminación por industrias, en el tráfico vehicular o en incendios forestales. Por ejemplo, para los que van a tratar esos temas, se puede tratar el punto de la lluvia ácida, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Las imágenes que son como tal, ahorita te doy la palabra, Eva, espérame tantitito. Las imágenes que son como tal de Canva, o sea, sí que son propiedad de Canva, esas no se necesitan referenciar porque son imágenes que están hechas para eso. Entonces, son de la plataforma, son de esa herramienta y son hechas para eso. Entonces, no es necesario que las referencies, al menos que las exportes de otra fuente. Entonces, si sí las tomas de otra fuente, entonces ahí sí hay que referenciar de dónde se toman. ¿Sale? Entonces, Eva, ¿querías la palabra? Sí, de nada. Bueno, mientras. Este, como no, en la rúbrica no especifica si una presentación, si una imagen, si cuántas diapositivas, no hay una cuenta de imágenes. Entonces, si para ti es suficiente una, entonces es la que necesitas o sea, no hay un número indicado, ¿no? Entonces, utiliza las que sean suficientes para lo que tú quieres explicar, ¿de acuerdo? Bueno, ¿estás hablando, Eva? ¿Por qué no,
No activaste tu audio. Hola, Ahora sí, dime. ¿escuchan? Sí, Hola, buenas noches. buenas noches. En el caso que voy a hacer un video de un campo que tiene mucha contaminación, pero de basura, ¿ahí Ajá. se hace contaminación al aire? También, o sea, es lo que comentábamos la vez pasada. La basura cuando empieza a degradarse, empieza a liberar jugos. Entonces, algunos de estos tipos de jugos tienen son volátiles, quiere decir que se vuelven, se pueden mezclar con la atmósfera, entonces sí te pueden contaminar el aire. Pero bueno, principalmente la basura, su primer punto de contacto es el suelo. Entonces ahí estaría contaminando en primera instancia el suelo y ya posteriormente el punto que tendría más contacto directo sería con el agua subterránea, porque ya los lixiviados o estos jugos que se liberan estarían bajando a pues reservas de agua, conductos de agua. Pero también puedes tratar la parte del aire, o sea, sí tiene que ver tendrías que investigar de qué forma o qué tipo de lixiviados se liberarían y son volátiles y se irían a la atmósfera. Pero sí, o sea, finalmente sí te impactan los tres aspectos, en el suelo, en el aire y en el agua. Ajá. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, les voy a poner un videíto. Hola amigos, yo soy Diana y en el Explora Home de hoy hablaremos sobre la lluvia ácida. ¿Sabían que esto se produce debido al humo de los coches, No sé si alguien tenga su micrófono las prendido fábricas y hace o una soy solo yo. contaminación con nuestra humedad atmosférica? Ah, ok, ya. Es que no dejaba oír. Bueno, a ver si nos atora un poquito el video porque nada más les quiero mostrar un experimento muy sencillo en donde se ve cómo actúa la acidez de la lluvia en algunos medios, pero no me deja hacerlo grande. Bueno, ahí ya me dejó. ¿Ah? Bueno, el material son 3 líquidos. El primero es vinagre, el segundo es agua y este tercero es jugo de limón. Aquí en estos 3 líquidos, uno de ellos es neutro y 2 de ellos son ácidos, ¿ah? Ustedes, de acuerdo a lo que ya aprendieron, ¿cuál de estos 2 líquidos van a ser ácidos? ¿El vinagre, el agua o el jugo de limón? Ok, el vinagre es uno. Ajá, ese es un ácido. Ok. ¿Y el otro ácido quién es? Exactamente. ¿Ah?
Entonces vamos a tener en los dos extremos los ácidos. Exacto. Y aquí en medio voy a tener agua. Ujú. Esta agua pues va a tener un pH neutro o muy bien, José. Exactamente. Los lixiviados pueden ser nutritivos porque hay algunos que tienen nutrientes dependiendo del tipo de desechos y hay otros que son tóxicos dependiendo del tipo de desechos, pero son precisamente estos jugos que se desprenden. Ok, sí, gracias. Y son gises. Estos que vemos aquí son gises. Creo que nuestros niños ya no conocen los gises porque ya no se usan en las escuelas, pero nosotros sí nos tocaron los gises, los pizarrones de gis, ¿no? Entonces, estos gises van a ser la representación de algunos materiales de construcción porque están hechos de sales de calcio, ¿no? Al igual que los ladrillos o los tabiques o lo que se usa como material de construcción, que también son sales de otro tipo de elementos más fuertes, pero también finalmente son sales. Entonces están representando estos pues materiales, ¿no? Entonces cuando se pone en contacto los gises, cuando ponen en contacto los gises con estos líquidos, entonces va a haber una reacción química que es la misma reacción química que ocurre con la lluvia ácida. Entonces le voy a poner play para que se vea, ¿no? Y ustedes van a empezar a ver cómo va a empezar a burbujear, ¿no? Lo que hace el ácido es que va a reaccionar con la sal y entonces va a desprender el material originalmente del gis, que es lo que hace con la lluvia ácida cuando está en contacto con nuestras construcciones, entonces las desgasta también. Entonces van a poder ver la espuma que se empieza a formar. Creo que ya, ahí ya vieron la espumita. Es que se atora. Si ven que es que se me está atorando aquí un poquito, pero ahí pueden ver los residuos blanquitos. Ajá. Entonces vean cómo me queda un sobrenadante, cómo me queda hasta abajo todo lo que se desprendió y se pone turbio. Entonces eso es precisamente el material que se desprendió, es las sales de calcio que se desprendieron del gis. Entonces ese mismo efecto lo está teniendo en los materiales que se utilizan para la construcción, ¿sale? Entonces ese es el efecto de la lluvia ácida. El vinagre y el jugo de limón son ácidos, pero no son ácidos fuertes. Entonces podría asemejarse un poquito a los efectos que tiene la lluvia ácida. Ahí, por ejemplo, están viendo el agua. Ahí el agua, vean cómo prácticamente está transparente, solamente lo poquito que se llega a desprender que esté sobre la superficie del gis, pero el agua está transparente porque precisamente el agua no generó un desprendimiento del material. Entonces se sigue viendo blanca y tampoco hay espuma porque no se llevó a cabo ninguna reacción química. ¿De acuerdo? Entonces ese es el ejemplo para que puedan observar cómo se lleva a cabo el efecto más bien de la lluvia ácida. ¿Sale? ¿Algún comentario hasta acá en lo que cambio mi diapositiva? ¿No? Ok, muy bien.
Se llama, lo busqué, hay varios del mismo, o sea, hay varios como que repetidos, bueno, de diferentes autores, pero yo lo busqué como experimento de lluvia ácida, ¿ah? Y así ya lo encuentras. Dice José que los lixiviados son ricos en nutrientes y microorganismos, ajá. Se tienen que aplicar una cucharada de 1 litro a 1 litro de agua, ya que son fuertes y pueden quemar las plantas. Ok. Entonces ahí, por ejemplo, me estás hablando de un lixiviado, a partir de materia orgánica, que son precisamente con los que se produce la composta. Entonces es pura materia orgánica, que son puras cáscaras de frutas, desechos de alimentos, residuos de alimentos y todo lo de la cocina. Entonces por eso precisamente son ricos en nutrientes, porque es a partir de materia orgánica. Y en el caso de alguna, sí, el problema es que cuando mezclamos toda la basura, todo con todo, entonces al haber esta mezcla se empiezan a desprender también sustancias tóxicas, por ejemplo, de los plásticos, de las latas, y de todo lo demás que tiramos mezclado. Y entonces ahí es cuando ya empezamos a tener sustancias tóxicas también. Entonces, pero cuando se mezcla adecuadamente, en este caso, en el caso de las compostas, entonces ahí sí tendríamos un lixiviado nutritivo. Ajá. Y sí, efectivamente se puede usar para las plantas, pero aún así se usa con cuidado porque hay veces que tiene tanta concentración de algunos metales, por ejemplo, de hierro, de calcio, puede ser un poquito tóxica, incluso para nosotros. Para nosotros es tóxico, por ejemplo, el exceso de hierro, ¿no? O el exceso de, bueno, prácticamente cualquier exceso es tóxico, pero en el caso del hierro se verían más los efectos, si consumimos mucho hierro, por ejemplo. Entonces, sí, efectivamente, eso es un lixiviado. Muy bien, gracias, José, por compartir. Bueno, entonces, este sería su proyecto integrador. Entonces, esta parte de la química, de los procesos químicos, es importante para que no lo omitan dentro de su video. Este es un ejemplo, entonces, la lluvia ácida es uno de los más representativos y uno de los más comunes que estarían ocurriendo prácticamente en cualquier entorno, por la facilidad en que estas emisiones gaseosas se distribuyen, ¿no? en los ecosistemas. Hace rato les hablaba yo de los contaminantes primarios. Los contaminantes primarios son todos aquellos que se desprenden de las fuentes primarias, o sea, que se desprenden como tal de la actividad humana a la que nos estemos refiriendo. Por ejemplo, el tráfico vehicular, la industria, la actividad en las ciudades. Estos gases, por ejemplo, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre o el dióxido de carbono o el óxido de nitrógeno, se desprenden directamente de estas actividades y por eso se llaman contaminantes primarios, porque son los primeros que se generan. Estos contaminantes, cuando están en contacto ya con algunos factores ambientales, como mencionamos hace ratito, que son la humedad o la radiación solar, nos estarían produciendo algunos contaminantes secundarios, como estos que están aquí, que ya hablamos de los ácidos, como el ácido nítrico, el peróxido de hidrógeno, el ácido sulfúrico, el trióxido de azufre o el ozono. El ozono también es un contaminante, aunque sabemos que tenemos una capa de ozono, que es la que nos protege de los rayos, de las radiaciones solares. El ozono, cuando se desprende de las actividades humanas, también se le considera una emisión gaseosa, que no beneficia al medio ambiente. Igualmente vean esta imagen, como tiene aquí abajo la cita. Tenemos al autor institucional. Esta sí tiene el año, porque en esta referencia pues sí estaba indicado la fecha.
y la tenemos entre paréntesis porque es una cita, ¿de acuerdo? Muy bien, otro ejemplo de reacción química que contribuye a la contaminación ambiental es la combustión. Esta combustión ya la manejamos en la semana 1 cuando revisamos la parte de los catalizadores en los motores. La combustión es una de las reacciones más comunes que se llevan a cabo más comúnmente en la vida diaria. Y también, por ejemplo, los que vayan a abordar problemáticas con respecto a incendios, por ejemplo, incendios forestales o quema de basura, este, o tráfico vehicular, podrían hablar sobre la combustión, porque es un proceso químico que está involucrado en estas emisiones gaseosas. La combustión, pues es, como ya lo mencionamos alguna vez, pues es la quema del combustible, que es una sustancia que es rica en carbono e hidrógeno. Cuando se somete al contacto con oxígeno, va a sufrir una reacción química que es exotérmica, que me va a liberar gran cantidad de energía, pero a su vez también me va a liberar emisiones gaseosas, que son principalmente el dióxido de carbono y el vapor de agua, aunque no son las únicas. Ahorita que veamos la parte del calentamiento global, hay otros gases más que se desprenden también. Entonces, este proceso de combustión es una reacción química, pero también me está liberando gases que se consideran de efecto invernadero y que tienen un impacto ambiental importante. Ven, aquí tenemos el texto y abajo tienen la cita. Entonces, en los ejemplos anteriores teníamos la imagen con su cita. Aquí tenemos un texto con su cita, ¿de acuerdo? Los gases que se queman, estos son gases, todos son combustibles, todos son ricos en carbono e hidrógeno, todos me van a producir emisiones gaseosas, que son el dióxido de carbono y el vapor de agua, pero también vamos a obtener energía. Entonces, la finalidad de la combustión es generar energía, pero como consecuencia vamos a tener estas emisiones gaseosas de dióxido de carbono y vapor de agua, que van a ser gases de efecto invernadero. ¿Sale? Sí, dime, Eva. Perdón otra vez por la interrupción. Tengo una duda, asesora. En el caso de que hay un acumulamiento de agua, pero esta no es propia ni en el lago ni sino por ejemplo ahorita de las lluvias hay acumulación de agua en algunas zonas y ya incluso se hacen los llamados osos de agua. Ahí hay un tipo de contaminante porque no se generó propiamente del hombre. Ese si está, ¿cómo se mencionaría o no se tendría que mencionar? Porque yo tengo entendido que el video es de contaminantes que se generan por el hombre. Ok. ¿Me estás hablando de que estos se forman ahí en donde está la basura de la que vas a hablar? Pues es que hay acumulación y sí en ocasiones hay basura. Por lo mismo que como ahí se ve como abandonado, la gente Ajá. llega a un momento en que empieza a acumular la basura. Ah, Pero ok. el tema ahí es la acumulación de agua que no Ajá. tiene para dónde irse. Y ya esto ya se convirtió en un problema porque ya hay osos de agua. Ah, ya. Ah, sí, por ejemplo, ahí la problemática del agua estancada es que el agua estancada empieza a perder oxigenación y al estar en contacto con todos los elementos del suelo en el que está ahí mismo acumulada, entonces empieza a haber procesos de putrefacción. Entonces, esos procesos de putrefacción te generan a su vez esos problemas microbiológicos, sobre todo porque se empiezan a producir microorganismos que ya pueden ser infecciosos para el entorno. Entonces, sí, ahí se estaría derivando un proceso esa acumulación, a su vez, te generaría posteriormente la putrefacción y eso ya te generaría la contaminación microbiológica. Entonces, sí lo puedes tomar desde ese sentido. Así es. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Muy bien, esa diapositiva la moví. Bueno, pero ya lo habíamos explicado la sesión pasada. Se me movió esta. Bueno, aquí tenemos las referencias para que no olviden la estructura.
Vean cómo tenemos el autor, la fecha. Si es que existe la fecha completa, pues ponemos la fecha completa con día y mes. Si nada más tenemos a disposición el año, pues solamente el año. Ponemos el título con lo que el título del documento que estamos consultando y la fuente, o sea, la página, por así decirlo, la página que están consultando. Y enseguida el link. Vean cómo no tenemos fecha de consulta, ni fecha de recuperación, ni ninguna otra fecha. La única fecha que manejamos es la fecha de emisión del recurso, ¿de acuerdo? Para que sigamos las indicaciones del manual de citas, ¿vale? Y ya para terminar, ya nada más voy a abordar la parte del foro. Ya la sesión pasada ya describí las preguntas que tienen que, bueno, las aportaciones que tienen que ir desarrollando a lo largo de la semana. Ahorita pues ya estamos a viernes, ya técnicamente ya tendrían que haber cubierto sus 5 aportaciones. Si ahorita no han hecho su conclusión, ahorita los invito a que al final de la sesión pasen al foro para poder generar su conclusión. A partir de hoy ya pueden generar su conclusión, y ya terminarían hoy el foro para no tener ya pendiente esa parte el fin de semana. Si no, pueden hacer la conclusión hasta el domingo, pero no olviden generar su conclusión para cubrir sus 5 aportaciones mínimas. Recuerden seguir el orden que ya mencionamos y sobre todo en la primera parte, el planteamiento detonador, que es el calentamiento global. Es una pregunta, por así decirlo. Ahí nos van a decir qué es el calentamiento global, en qué consiste ese fenómeno, que ahorita vamos a explicarlo. Y van a describir en otra parte de la respuesta cómo se puede atender desde el desarrollo sostenible. Técnicamente, la primera aportación pues tiene 2 respuestas. No olviden generar las 2 para que se pueda considerar como la participación completa. Y bueno, ya para terminar, pues ya nada más mencionamos qué es el calentamiento global. Ya muchos de ustedes lo mencionaron en su participación en el foro. El calentamiento global es la absorción de la energía. La Tierra va a absorber energía que proviene del Sol. Este surge a partir de un fenómeno natural que se llama efecto invernadero. El efecto invernadero permite a la Tierra retener parte del calor de las radiaciones solares y esto permite que la vida se desarrolle de manera natural como la conocemos. Sin embargo, las actividades humanas han hecho que se generen grandes cantidades de gases de efecto invernadero que van a formar un tope, como lo estamos viendo aquí en la imagen. La radiación que entra genera calor y de manera natural tendría que regresar de donde vino, es decir, al espacio. Una parte de esa energía se debería de liberar. Sin embargo, como la atmósfera actual ya está muy modificada por todas las actividades humanas, al haber grandes cantidades de efecto invernadero, entonces es difícil que la energía regrese al exterior. Entonces, al no poder regresar al exterior, esto estaría generando acumulación de calor. Entonces, como ya lo comentaron en sus participaciones, este calentamiento global es el aumento de la temperatura global, precisamente porque la energía calorífica generada por el calor no puede regresar al exterior y se queda atrapada. Entonces, esto hace que tengamos cada vez temperaturas más altas y como consecuencia este calentamiento global nos da como consecuencia otro fenómeno que es el cambio climático. Entonces, el cambio climático es derivado de este cambio de temperatura. Al haber un cambio de temperatura altera las corrientes marinas, las corrientes de aire, el comportamiento del clima y esto nos está generando un cambio importante que va a llegar a un punto, como ya lo leyeron en el foro Aprendiendo, en que será irreversible. Entonces, es por eso importante educarnos en estas acciones que podamos hacer para poder disminuir un poquito el impacto. Tenemos varios gases, los principales pues son el vapor de agua y el dióxido de carbono, que ya los mencionamos varias veces, que se producen durante la combustión, pero hay otros que se producen en otros procesos que no necesariamente son la combustión, incluso en los aparatos que utilizamos en casa, ¿no? Los electrodomésticos como los refrigeradores, los microondas, las computadoras, los celulares, todos estos aparatos también desprenden algunos gases que se pueden considerar de efecto invernadero,
sobre todo los clorofluorocarbonados. Por eso hay en el mercado algunos electrodomésticos que dicen, bueno, te los venden con la etiqueta de que no emiten este tipo de gases, ¿no? Que son amigables con el medio ambiente. Estos son algunos ejemplos de gases que producen efecto invernadero. El vapor de agua y el dióxido de carbono son los que se producen en mayor cantidad, pero también tenemos, por ejemplo, el metano, el óxido nitroso, el ozono, que son producidos en otros procesos químicos que se llevan a cabo dentro de actividades humanas. Vean cómo las actividades humanas que más impacta pues es la explotación agrícola, la generación de energía eléctrica, la calefacción, los servicios energéticos, el tráfico de vehículos, la industria. Entonces, técnicamente, aunque podamos decir que nosotros directamente, a lo mejor decimos, no, pues yo no trabajo en una planta eléctrica, ¿no? O yo no tengo una planta eléctrica, no soy dueño de una planta eléctrica. Entonces yo no genero este impacto ambiental. No significa que solamente los que generan estos sectores estarían generando el impacto ambiental, sino todos nosotros al estar consumiendo energía eléctrica, pues estamos produciendo un impacto ambiental. ¿Ah? Todos nosotros al consumir productos que se consumen en la industria, pues estamos generando un impacto ambiental. ¿Mm? Todos nosotros al consumir alimentos del campo, al consumir carne, todo nuestro consumo está generando un impacto ambiental. Entonces, por eso debemos de mejorar nuestros hábitos, de disminuir nuestro consumo, consumir responsablemente y dejar de consumir nada más por gusto, sin que se necesite realmente el producto, para poder disminuir en estos sectores la emisión de gases de efecto invernadero. ¿De acuerdo? Muy bien. Estas son las referencias de la parte del efecto invernadero. Y bueno, pues a grandes rasgos, eso sería la parte de la sesión. ¿De acuerdo? ¿Tenemos alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Ok. Bueno, pues si no hay dudas, de nada, pues si no hay dudas, pues daríamos eh, por terminada la sesión, y también el módulo. Ajá, entonces, pues fue para mí un gusto poder trabajar con ustedes. Trabajaron muy bien. Es un grupo que prácticamente el 100% cumplió con sus actividades. Entonces, pues los felicito por su desempeño. Pues espero que los siguientes módulos sean iguales de exitosos para ustedes y bueno, pues les deseo lo mejor. Entonces, gracias por asistir a la sesión y bueno, pues yo les agradezco y ojalá haya sido un módulo de provecho para ustedes. Entonces, pues muchas gracias. Cualquier duda me pueden escribir ahí por el martes que viene. Ya pueden consultar su portafolio de evidencias. Y cualquier situación, pues se comunican conmigo vía mensajero o por correo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Cuídense mucho y buenas noches. Hasta luego. Fue un gusto, gracias. Gracias, igualmente. Adiós, buenas noches.